Sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos los que están escuchando este nuevo episodio del podcast No la típica feminista. En esta ocasión vamos al volante. El paulinismo ha vuelto. Fer, un saludo, que estás por otro lado. Tamara, un saludo. Y hoy, si este podcast tuviera vídeo y no solo audio, podrían ver las sonrisas que tenemos de la invitada que hoy nos acompaña. Hoy está con nosotros Margarita Zavala, que aunque no requiere gran presentación, ahora le vamos a pedir que ella misma se presente. Pues les vamos a contar de qué queremos charlar hoy, tener una conversación distendida desde lo que nos interesa a todas. Hay un libro que se los recomendamos un montón a todos, que se llama La transformación de la mente moderna, de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff. Este libro está escrito por dos profesores universitarios que hacen una reflexión súper interesante, y es qué vicios, movidos por nuestro buenismo, sobre todo buena intención, ¿no?, están debilitando las estructuras democráticas de la sociedad actual. El libro de la transformación de la mente moderna tiene como subtítulo, que creo que sería una síntesis maravillosa de lo que estos dos profesores nos quieren compartir, es cómo las buenas intenciones y las malas ideas están condenando a una generación al fracaso. Como bien saben, aunque en este equipo tendemos hacia el optimismo, los temas que tratamos a veces nos retan bastante. Entonces, hoy queremos hablar contigo, Margarita, que, bueno, como te decía, no necesitas gran presentación, pero nos va a encantar que te presentes por tu trayectoria como política, tan comprometida, como docente y sobre todo como una mujer profundamente comprometida con México. Entonces, Margarita, ¿cómo te quieres presentar? Alexa, es una pregunta muy difícil, pero a ver, yo soy una mexicana, abogada, con una clara vocación política, de lo cual me hace muy feliz, entendido la política desde el servicio. Y soy mamá de 3 hijos, y también soy maestra. Creo que de las cosas que más me gustan hacer es dar clases. Le doy clases a jóvenes de prepa y, por cierto, se gradúan el viernes. Es que estaré con ellos. Así es que para mí amar a México y servirlo en mi casa me lo enseñaron como si fuera respirar. Y creo que es algo que ni siquiera nos los proponíamos en sí mismos, sino parte de nuestra identidad o de nuestra formación. Que México ha estado en el centro de mis decisiones, y vengo además, pues, casada con un gran político, que es Felipe, y con estos 3 hijos que, bueno, aprendieron a amar a México a través de la vocación de sus papás, pero seguramente lo amarán también a través de la propia. Buenísimo. ¿Nos quisieras también compartir qué has estudiado y cómo llegaste hasta ahí? A ver, yo soy abogada, y abogada por la Libre Derecho, que me encanta. Es una escuela a la que quiero mucho y que es muy formativa, etcétera, ¿no? Y complicada. Entonces soy una orgullosa alumna de la Libre Derecho. Yo trabajé en despachos de abogados, llevé familia, llevé mercantil, y también corporativo, y luego pues yo en la política entré en preparatoria. Estaba yo en quinto de prepa cuando entré a la política. Ahí fue donde conocí a Felipe, que es mi esposo. Pero vaya, yo primero entré a la política y creo que no me hubiera podido casar con alguien más que no estuviera ahí, porque nadie más veía. Entonces, pues, por supuesto que es una vocación que me tocó, pues, ejercerla en unos momentos bien interesantes del país. Yo entré en 84, todavía no tenía la mayoría de edad, pero sí entré con muchas ganas en el mundo. Los 80 fueron los inicios de unas fuerzas democráticas muy importantes. O sea, en Polonia estaba Lech Walesa, que lo había venido siguiendo durante la secundaria, y en el mundo estaba como llegando la democracia.
Gorbachov era parte, yo estudiaba en la universidad y Gorbachov estaba ahí. Entonces la caída del muro de Berlín me toca en la universidad en noviembre de 89. Me acuerdo el momento en que lo estábamos viendo en la televisión con mis papás siempre una enorme formación social y política, siempre de oposición, hasta que se ganó. Pero sí quiero decirles, pues fui formada en la oposición, curtidita en la oposición cuando se tenía un partido hegemónico. Y luego, pues entré al PAN y me tocó la siembra, la cosecha y se sigue sembrando. Siempre se siembra. Y eso lo he aprendido en mi vida y tuve la oportunidad de tener, pues, hombres y mujeres que me inspiraron muchísimo y que ojalá jóvenes les tocara como a mí la oportunidad de decir, yo sigo a Luisa Chálvarez, tenga un voto, que 100 votos, que 10 millones de votos, o no sigo a esta persona, tenga 20 millones de votos, o 31 millones de votos, o un voto, no importa, es quiénes son los que te van inspirando. Yo tuve hasta incluso de cerca a Maquillo, a Luisa Chálvarez, a Blanca Magrassi, a María Elena Álvarez de Vicencio. Mis papás fueron personas, a mi mamá afortunadamente vive con 93 años, fueron personas muy valientes, luchando por la verdad, muy congruentes. Entonces eso pues va marcando y creo que las generaciones es importante que vean, que ojalá tuvieran en las organizaciones esos hombres y mujeres inspirados, de los que te puedas inspirar, como yo lo tuve. Y luego, como es un partido que fue creciendo, y en la oposición, la transición democrática, yo soy la generación de la transición democrática. Y yo muchas veces le digo a los jóvenes, ustedes son hijos de quienes hicieron esa transición y también eventualmente nietos, entonces no es cualquier legado. Y la transición democrática, sí. Claro, y es una generación con una responsabilidad tremenda, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues a mí esa parte fue fundamental. Y luego, pues en el 2000 se ganan las elecciones y en el 2006 Felipe es presidente. Perdemos las elecciones, gana el PRI y luego Andrés Manuel, que bueno, es toda una historia, porque sí yo en lo personal no veía que podía haber problemas porque soy una demócrata, quizá eso me falta en mi identidad, soy una demócrata y por supuesto estoy ya en la oposición. Ahora, fui educada en la oposición. Ese es un área. Entonces también me siento bien, sí, a mí eso de la lucha, de innovar, de generar actos de libertad, de tomar decisiones, me encanta y creo que es la vida me fue obligando a tomar, como decían, decisiones fuera de la caja. Y alguna vez, también cuando dicen, cuéntale a Dios, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Conmigo se la ha pasado divertidísimo, divertidísimo. Conmigo sí, si me recibe va a ser con el gusto de me hiciste reír mucho, seguramente. Pero bueno, ya discutiremos. Muchas gracias, Margarita. Sí, definitivo. Y bueno, a ver, creo que con toda esta experiencia que nos ibas platicando, con todas estas vivencias, porque al final nosotros siempre decimos, ¿no?, que podemos compartir muchas ideas, pero de lo único que podemos estar 100% ciertas es de nuestra propia experiencia. Entonces, desde esa experiencia, quisiera retomar estas 3 ideas del libro, como para que tratemos de desmenuzar un poquito lo que vemos en la cultura actual y estos riesgos. Entonces, estos autores proponen 3 premisas, ¿no? 1, lo que no te mata te hace más débil. En pocas palabras, todo lo que implica esfuerzo, todo lo que implica luchar por un bien, todo lo que implique salir de la comodidad y del confort, vamos como haciéndolo a un ladito porque no es bien visto o no es lo que buscamos. En segundo lugar, ellos hablan de debes confiar siempre en tus sentimientos. Y este argumento es buscar o nos está llevando a que los argumentos emocionales tienen un peso mucho mayor que los argumentos racionales. Y el tercero es, la vida es una lucha entre las personas buenas y las personas malas, que nosotros vemos un poco esto como un camino a la polarización, porque entonces es una división constante entre ustedes y ellos, los buenos y los malos.
y difícilmente nos vamos a poner a nosotros como los malos, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto va generando, pues justo una cultura que se empieza a ver en las universidades, que se ve en nuestra cultura actual, que nos lleva incluso a perder a lo mejor un poco la capacidad crítica ante las circunstancias que van pasando, pero quisiéramos que tú nos dijeras cómo vas viendo esto y si identificas algunas de estas tendencias en México, en Latinoamérica y pues en general. A ver, bueno, de estos 3 principios que están maravillosos y que no he leído el libro, pero que sé que es una invitación a leerlos. A ver, yo sí, me parece clarísimo que hay una tendencia a evitar cualquier esfuerzo, que entre otras cosas, si a mí una vez me preguntaban, oye, ¿y qué es lo que recomendarías? Hay que profundizar. Y entonces no estamos profundizando nada, no llegamos al fondo de las cosas. Y parte de parte es porque hay que evitar ese esfuerzo. Y esto está confundido o revuelto y que ha generado mucha confusión. Una cosa es el pragmatismo y otra cosa evitar los esfuerzos. Entonces, la gente práctica me encanta. Me parece que normalmente gente que tiene estrategias, normalmente puede saber qué es lo que tiene en la mano y decir, a ver, es por aquí, o cuál es el sentido. Pero una cosa es ser pragmático y práctico y otra cosa es que no importe nada y que se quede uno en la parte cómoda y que no profundice. Entonces, yo creo que esa es una. La otra es confiar en los sentimientos nada más, que sí hay que tener mucho cuidado. Primero, esa tendencia es sobre todo individualista. Y a ver, si seguimos así no vamos a llegar a ninguna parte. Nos tenemos que dar la mano y estamos todos ahí. Y esa parte, por favor, tiene que quedar muy clara. El mundo es de todos y no puedes decir, a mí no me importa qué le va a pasar a la siguiente generación si me acabo los bosques o la selva o si me acabo el agua. No puedo hacer eso. Tenemos que tener ese sentido de que vamos todos y parte del sentimentalismo, a veces bien cursi, la verdad. Sí yo pido, por favor, pues también somos seres racionales, intentemos demostrarlo y profundicemos las cosas y hay que, y hay que saber que eso es natural y cuando lo traicionamos, pues las consecuencias son terribles también. Entonces, esas 2 tienen que ver con la tercera enormemente, porque Carlos Castillo Peraza decía que era como la cultura del mural. O sea, que el mural, y a mí me encantan los murales, pero son clarísimos, veas el de Palacio Nacional, los buenos y los malos. Y entonces los malos, pues con perdón Paulina, pero pues Núñez, pues eran los españoles, ¿no? Los malos, malorum. Claro que no, ni de casualidad ponían a Vasco de Quiroga, ni a Fray Francisco de Vitoria, ni a Fray no, ponían de a Davis, ¿no? Los malos. Y los buenos eran los otros. Y entonces en esa cultura del mural, pues no vamos a poder caminar nunca. Pero tiene que ver con que se va haciendo una polarización y un discurso de odio y tiene que ver con un atajo intelectual. El discurso de odio es un atajo intelectual, consecuencia de evitar todo esfuerzo y de no racionalizar las cosas, sino nada más echar a andar los sentimientos, que cuando además traen acompañados de veneno, pues se polariza y entonces perdemos todo porque los valores democráticos ya no son importantes y entonces ganarán siempre unos y perderán siempre otros hasta que nos odiemos lo suficiente para que sea al revés. Y eso como humanidad no sale. Caray, mira, esto de la cultura del mural me ha encantado, de verdad. Sí, es buenísima, es buenísima. Perdona, Paulucci, yo no sé si va a decir alguien de Sonora, pero bueno, también por la parte de la madre patria que me acoge, sí, también. Pobrecitos españoles. Oye, nos das un pie perfecto para la siguiente pregunta. Notamos, y es evidente, ¿no?, que hay una polarización que empobrece tanto la conversación política y la conversación sí, de la sociedad civil. Hay una serie, porque aquí no solo recomendamos libros, también series de televisión, que está en Amazon Prime, Desafío ETA. Es durísima, ¿eh? Yo la veía y lloraba, pero me pareció espectacular porque, bueno, habla de todo el proceso de ETA aquí en España. Pero a mí lo que me pareció más valioso de la serie, por lo que yo la recomiendo a todo el mundo, pero especialmente aquí a los chavos con los que trabajo aquí en Madrid, es que hablan de una política en los 80s en España que no estaba polarizada, ¿no? Como había un enemigo real común,
tú ves a los que van entrevistando y son capaces de hablar bien los republicanos de la monarquía de los políticos de izquierda, los de izquierda de los de derecha y tal, porque había claramente un enemigo común, ¿no? Y yo veo en la situación actual de España y de, pues no sé si de todos, pero me atrevo a decir que de la mayoría de los países de los que tengo un poco más de noción, que esto ya no existe, se ha perdido, ¿no? Hay una creciente radicalización, nos polarizamos todos. Y eso debilita muchísimo, ¿no? Yo tengo la pregunta, ¿esto es deliberado? ¿Nos está pasando a todos sin querer, pero nos va a pasar factura como sociedad? Porque lo que tú decías, ¿no? La oposición, a mí el concepto me encanta, la oposición no es el enemigo, es la oposición, ¿no? Una cultura de alternancia nos hace mucho bien, nos enriquece, nos deja vernos con los ojos de otro, cuando hay un bien común, que también ahora que decir lo de las selvas, el agua y tal, también me das ahí en el corazoncito, llevamos también un proyecto sobre la Laudato Si, ¿no? Y el bien común, es decir, hay algo que nos va a trascender a todos. Esta polarización, este atajo intelectual que decías, que también me gustó mucho el concepto, ¿es deliberado? ¿Es sin querer, pero si no le metemos manos a la obra, nos va a explotar en la cara a todos más temprano que tarde? ¿Tú qué crees? A ver, primero es también consecuencia de estas dos partes, ¿no? De evitar cualquier esfuerzo para la profundización, etcétera. Y también el confiar nada más, por ejemplo, en la parte sentimental, porque al otro lo que le vas a llamar la atención es su sentimiento. Qué cuidado, ¿eh? Hemos pasado los sentimientos a las emociones. Entonces el sentimiento tiene algo como natural, como de que es importante que exista, porque si no hubiera sentimiento, no miraríamos a una mujer que está afuera de un tribunal y que le está negando la justicia porque no tiene las redes. Si no tuviéramos un mínimo de sentimiento, no estaríamos buscando tratamientos y medicinas para los niños de cáncer porque hay una especie de compasión y de justicia además, que también es importante, que es una virtud y que más pues es también un fin, pues también gracias a los sentimientos, a la capacidad que tenemos de ponernos en la realidad del otro, pues se llevan muchas cosas, pero pasar a las emociones es explotar también únicamente las cosas no racionales y además temporales, ¿no? Las emociones son reacciones y a mí eso es lo que me preocupa en política. Y entonces hay una parte, y yo creo que es importante, una parte en que como más o menos les esbozaron ustedes, que va a cobrar factura porque sin querer todos hemos contribuido a ello. Y otra parte que es deliberada. Yo en política sí lo siento deliberado. Y en ese sentido sí tenemos que buscar una mayor responsabilidad de los de mercadotecnias y demás. Yo a veces digo, a mí a veces me piden, no, un video, yo por favor no me hagan decir mentiras, no lo voy a decir. No me vayan a decir, aunque es que eso es lo que le pega a la gente, pues lo siento, tendremos que tener la creatividad y es parte del primer principio, la innovación de hacerles caer en la cuenta que es por otro lado. Y yo creo que ahí hay una parte deliberada y no nos hagamos. Hay una parte que es sin querer pero para eso es la razón, para que caigas en la cuenta, ¿no? Y reconozcas la parte que te toca de cambiarlo. Y por supuesto, yo parto, y creo que por la inspiración un poco que tienen ustedes, pues todo lo que ha sido encuentro y diálogo tiene que ver con ello. La polarización nunca genera el diálogo. Y yo a veces les digo, esa es una foto, quiero ver el diálogo. Esa es una foto y no un encuentro. Entonces, por ahí, ¿no? Hay una idea que hemos repetido en varios episodios, pero que te escucho y me vuelve a venir al corazón, que es la verdad aguanta más de una sacudida, ¿no? La verdad se comparte, pero dices, claro. Yo confío en que los métodos que dices, el no prestarse a unos métodos traperos, pues hombre, sí puede pasar como un mal resultado inmediato, y por eso confiar en las otras, en la verdad, en lo que de hecho tiene un peso, ¿no? El Ordo Amoris de San Agustín, sí. Claro, tiene que ser por ahí. Y eso es una de las batallas que tenemos que dar, por supuesto. Sí, definitivamente. A ver, Margarita, y yo quisiera pasar a ver, dentro de este contexto que estamos platicando y que vemos que es una realidad, ¿qué papel crees que tiene la sociedad civil organizada, todas estas organizaciones que pues de cierta manera también levantan la voz, en que se pueda construir una solución a esta realidad?
Bueno, primero es un gran papel, o sea, el rol de la sociedad civil es muy importante y creo que tiene que ser, a mí me parece que es tan importante que debería ser promovida por el Estado mexicano en su gobierno, pero debería, o sea, yo sí soy de las que creo que este sector, que no es gobierno, que no es gobernado, sino un poquito más en el intermedio es fundamental, como muchas instituciones, y que ese lo tiene que promover y deberíamos pedirlo a un Estado que lo promueva. Y promoverlo es con presupuesto, con facilidad de organizaciones, con facilidad para podernos ayudar a las organizaciones sociales. Y creo que tiene que haber una formación tal en donde digas, pues no hay manera, por favor, de que nadie, hoy por hoy, en algunos lugares, pues yo digo que en México, nadie puede decir, no estoy en ninguna organización. Hay para todos y para todas, ¿eh? Y de todos colores y de todos sabores, que nadie me venga a decir no encuentro organización. También, que perdón por verlo tan político, pero evitar el esfuerzo es propio de los autoritarios, ¿no? De mentes dictatoriales y autoritarias, porque lo que evita es la organización. Y entonces me es más cómodo opinar. Entonces, cuidado con ser de la sociedad civil. Soy de la sociedad civil porque declaro, porque escribo un tuit. No, no te apuntes. La sociedad civil es la organizada, la que hace un tuit, un espacio, sí, la que organiza para hacer eso, sí. Pero pues el solo estar en redes sociales que puede tender a la individualidad y nada más avisar lo que uno opinas y creer que con eso participas, pues no. Entonces yo sí creo que la sociedad civil sí tiene una función fundamental de bien común y que tampoco puede ser gobierno. O sea, digamos, no es gobierno, es sociedad civil. Entonces también es importante que le demos pues el papel que tiene y se lo reconozcamos entre todos y la fortalezcamos. Y yo sí creo que, no sé, mi experiencia ha sido que en el bien común es fundamental, tiene un papel subsidiario, en donde a veces puede llegar un Estado, en este caso el Estado mexicano, y a veces no, y es conveniente que llegue mejor la sociedad civil. Y tiene un papel formativo, enormemente formativo. Entonces, yo sí creo que ahí hay mucho, pero no es la única que va a dar la solución. Me parece que todos tenemos que intervenir y la autoridad la tenemos que empujar y exigir a que participe en la solución o que bueno, que sirva de algo. O sea, Sí, para entrarle una... Como se dice, que piche Sí, cacho deje batear. exactamente, ¿no? Y de lo que decías, a ver, o sea, como no hay quien pueda decir que no hay una asociación para ellos, pero si no se hace, que creo que fue un poco lo que nos pasó a nosotros con No la Típica Feminista, ¿no? Decir, oye, a ver, tengo esta inquietud, seguramente habrá otras locas igual que yo en otra parte, pues vamos poniéndolo en común, porque justo el bien común se construye en común. Y esta tendencia a la individualidad también genera y también sigue abonando esta polarización que definitivamente no nos está llevando a ningún lugar. Sí, así es. Claro, y lo que decías, Margarita, de la importancia de que todo el mundo responda a la posibilidad que hay de formar organizaciones, yo creo que también responde a la primera idea que comparte este libro. Una organización puede ser auditada, juzgada, contrastada con sus objetivos, y claro, el que no tiene cabeza no se la cortan, ¿no? Si voy haciendo acciones aleatorias por ahí, pues de casualidad alguna le atinaré quizás, ¿no? Si no rindo cuentas, pues ¿quién me va a contrastar? Y qué pena, porque ahí perdemos todos, ¿no? Pierde el que no se involucra, pierde la sociedad civil. Y con esto a mí también me preocupa, ¿no? Ahora lo veíamos este último fin de semana con la situación electoral en México, el nivel de ausencia en las casillas, ¿no? Creo que hay no es una novedad, un descrédito hacia los procesos que es casi más grave a que ganen aquellos por los que tú no hubieras votado. Dices, es casi más importante que no se vulneren los procesos, las instituciones. No es, Arta, que nos recordabas, ¿no? tu itinerario, no hace tanto que en México no existían procesos democráticos, no hace tanto, ¿no? No hace tanto y no tan lejos, como para ahora ponerlos en tela de juicio por una reacción visceral. Dices, no, es que yo ya, o emotiva, ¿no? Efectivamente, no es de sentimientos, es de reacción. Yo ya no creo en esto, estoy cansado, no voy, no voto. Dices, es complejísimo, no hace tanto que no era posible votar. Me acuerdo de mis papás yendo a votar por tener el gesto, pero que nos explicaban
da igual, pero iban a votar Sí, por el claro. gesto, ¿no? Uno a un lado y el otro al lado contrario, pero los dos votaban, ¿no? Y eso a mí me hizo recibir, no sé, mi credencial de lector como si fuera la Sí, graduación, ¿no? es bien padre. Esto es importante, yo ya puedo jugar, ¿no? Claro, claro, ya en el extranjero tomármelo en serio y ver y seguir la actualidad de México y tal. Pero bueno, con esto me da miedo lo que viene ahora de alimentar desesperanzas, ¿no? En lugar de responsabilidad social. O por otro lado, que la gente pierda de vista, que lo decías tú al inicio, ¿no? La política tú la entiendes desde el servicio. Identificar política solo con partidismo y no política con políticas públicas, con el bien del todos, con la polis. ¿Qué valores crees o cuál sería el escenario que tú nos quisieras compartir para que la juventud, ¿no? Esta nueva generación, para que más mujeres se involucren y para que la juventud en general recupere confianza en las instituciones democráticas? Bueno, primero, desde el lado de la parte política, entenderla así, es una parte de servicio y el fin es bien común. No es quien manda, no es tener el poder por el poder mismo, sino el servicio y la consecución del bien común y que por eso es algo natural. Y todo tiene que ver con decisiones políticas. Mira, yo doy clases en sexto de prepa y a veces me apena mucho el país que están recibiendo, ¿no? Ni quiero advertirles lo difícil que les va a ser si seguimos así, conseguir un trabajo, vivir aquí. Lo sabemos los papás que los miramos y dijimos, estos van a acabar tratando de salir. Y nosotros para colmo a tratar de impulsar que salgan. Y eso no es justo para ningún país, de que se le vayan sus generaciones o quieran irse sus generaciones. Entonces, esa parte pues me preocupa muchísimo. Ahora, yo creo que una de las cosas que tenemos que decir a los jóvenes es que sean líderes. Y va contra la parte del primer principio de evita el esfuerzo. Ser líder es hacer el esfuerzo. Y yo, por ejemplo, como mamá y como maestra, también lo promuevo. O sea, el que se lanza a la sociedad de alumnos, pues bueno, doy clase de derecho, así que me es muy fácil, ¿no? Decirle, no, pues muy bien, y yo te voy a poner un punto aquí porque esto tiene consecuencias buenas, pero, y ser líder también es pagar los costos. Como le decía, ya vas a ver lo que es hacer una organización para toda la prepa y te digan, oye, pero estuvo mal este grupo, la verdad que qué mal. Esas sí es que incómodas. ¿Por qué no funcionó el sonido de acá? Bueno, pues sí, pagarás el costo, pero lo que devuelves a la sociedad es enorme. Entonces, yo creo que hay que apostarle a los liderazgos y a los liderazgos con vaya, que sepan que tienen que hacer el esfuerzo, que tienen que confiar también en la racionalidad y que tienen que tener los conocimientos y la información necesaria para ser un buen líder, que esté buscando la verdad y al mismo tiempo que las cosas, o sea, las personas no son buenas o malas, sino si no sabes discernir, discernirás mal, aún queriendo hacer el bien. Entonces yo creo que en esa parte es cómo llegar a hacer bien las cosas. Yo creo que por ahí le tenemos que hacer. Parte de una sociedad civil son ejercicios de liderazgo. Y yo creo que una consecuencia buena de la sociedad civil es que si tú tienes una organización social, poco a poco la vida misma te deberá ir pasando a la política y al ejercicio del gobierno. Y la política, ahora sí, decía Aristóteles, ¿no? De que la naturaleza humana y el bien común. Ahora, digamos, como decían los abuelos, en este mundo matraca, de la política nadie se escapa. Es que más vale que nos demos cuenta que muchas de las decisiones políticas tienen que ver con nuestro futuro, con nuestra felicidad, con nuestra gente, con la de al lado, con el amor al prójimo ¿no? O la indiferencia hacia el prójimo. Así es que yo más bien creo que la política la tenemos que racionalizar, cuidado con que esto acabe en eslogans, que esto acabe, que eso es una de las preocupaciones, donde hemos sustituido las ideas por eslogans. Y hay que exigirnos mucho más como sociedad. Sí, definitivo. Y sobre todo como el ir dando pasitos, ¿no? El ir dando brinquitos, el ir elevando poco a poco el listón para no quedarnos en lo fácil, en lo cómodo, en lo que
creeríamos que, pues sí, que nos va llevando poco a poco a la indiferencia, que creo que es otra de las situaciones complicadas y que justo va con lo que comentaba Pau. A mí me llamó demasiado la atención este abstencionismo en las elecciones porque dices, ya ni siquiera me interesa levantar poquito la mano o hacer valer esa voz que sí tengo y que debería seguir defendiendo. Entonces, pues sí, este es un tema, pero bueno, quisiera pasar un poco más a la parte de esperanza, porque creo que sí podemos tender a decir todo está mal, qué horror, qué mundo tenemos. Justo, entonces quisiera que nos compartieras desde el espacio donde estás, desde toda la realidad que te toca ver, que definitivamente es mucho más amplia que cualquiera de las paus podemos ver. ¿Qué elementos de esperanza ves hoy por hoy que tendremos que seguir, pues sí, alimentando y haciendo crecer? Pero ¿qué elementos de esperanza sí podemos ver? Y sí podemos decir, aquí está esto, no todo está perdido. Bueno, desde luego, ejercicios como este, ¿no? De unas mujeres que se organizan y empiezan a preguntar y a hacer entrevistas y a compartir ideas, y a que nos demos cuenta que somos mucho más de lo que creíamos, los que pensamos que tiene que haber un mundo de ideas, de un sentido colectivo, comunitario más bien, o sea, no solo la suma de gente, sino comunitario, que creo que también le hemos fallado en esos temas a nuestras generaciones, a las nuevas generaciones, del sentido de lo comunitario, ¿no? Martin Buber tiene una cosa, creo que es Martin Buber, extraordinaria del tema de comunitario y la diferencia entre colectividad y comunidad, que bueno, a lo mejor eso si lo digo en una intervención, pues me dirán que flojera, pero sí tenemos que hacer esa parte comunitaria y existe. Entonces yo creo que eso hay una parte importante que es totalmente esperanzador, que la gente quiere hacer algo y sabe que ese algo va a tener un esfuercillo que vale la pena. Y en la historia de las naciones, lo digo por México, pero en cualquier historia de cualquier nación, siempre hay momentos en donde se le pide a una generación un sentido mucho más heroico, y creo que lo estamos viviendo, un sentido mucho más humano, mucho más nacional, no en términos de nacionalismo, sino de amor a la patria, de entrega a ella, y pues eso va a significar mucha valentía, creo que hay. He visto gente muy valiente también en la política, tomando decisiones o expresándolas. Eh, yo creo que también hay mucha gente decidida a hacernos caer en la cuenta a todos. Esto de la abstención, pues también partidos políticos, por favor, por favor, eso de que acabe uno siempre votando ¿no? por el mal menor, pues cuando nos planteamos los males menores, pues llegamos al mal mayor, ¿cuál es la sorpresa? Y entonces, por favor, tenemos que profundizar también todos como organizaciones políticas y dar unos pasos más claros. La otra es que yo sí veo en la política un gran motor que conduce a otros lados que no nos conviene, o que conduce a buenos lugares. Y en la política tenemos que intervenir mucho más. Pero también creo que cuando hay muchos retos, eso hace mucho más emocionante la intervención. Y esto tiene que ser alegre. Y lo alegre, y casi te diría, a veces hasta divertido, pero lo alegre es mucho más allá que lo divertido. Es el gusto por saber que estás pues salvando al país, saber que estás compartiendo una realidad, saber que estás haciendo un bien mayor y que estás buscando el mayor bien posible. Entonces eso también tiene que ser alegre, tiene que dar gusto. Si todo es drama, pues la gente se quedará en su casa. Yo muchas veces digo, oigan, como ustedes quieren acabar con algo positivo, sí, de la indignación pasas a la acción. ¿Y para qué es esta frase de caer en la cuenta? Para eso, para que te motive a cambiarlo. Y yo creo que en México estamos justamente entrando a esa parte de caer en la cuenta, pero pues tiene que haber una claridad de parte de todas las organizaciones, especialmente las políticas, en ello. Y las universidades juegan un factor muy importante, universidades y preparatorias. Yo soy maestra, llevo cerca ya o más de 25 años dando clase. Y sí, muchas veces cuando hablo con maestros, al final, tú cierras la puerta de tu salón y eres tú y tus alumnos y tus alumnos. ¿Qué les estás diciendo? Y eso es fundamental, porque al final de cuentas ellos se decidirán después, pero ese momento a los maestros nadie nos los quita.
Así es que fíjense quiénes son los maestros. Maestros, fíjense qué dicen y qué siembran. Y bueno, hacia mí algo me gusta es que un país se construye a través de los sueños hechos realidad de los alumnos de prepa y la universidad. Entonces, no, claro que hay esperanza, claro. Yo tengo muchos alumnos que dices, bueno, ahí vamos. Sí, 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 y eso es bien importante. Y luego cuando hay una cosa de resistencia civil, porque yo soy una resistente civil, ¿no? Comprometida, por eso, la verdad, seguramente me equivoco, pero no suelo insultar. En la política yo no insulto, porque no sé, soy convencida de la democracia y de la resistencia civil activa y pacífica. Yo tengo una mamá que era más bien, decía que iba a buscar una resistencia en civil activa y violenta porque le desesperaba. No, mamá, no les voy a decir eso. Yo creo que no, de lo que merecen es tal otra cosa, ¿no? Es muy fuerte mi mamá. Entonces, sí, bien padre. Dices, lo merecerán, Claro, pero no claro. se las daré yo. Para el diálogo no sirve nada, ¿no? Ni echar la culpa al pasado, ni decirle estar. Entonces, Tal cual. yo creo que hay muchas cosas muy esperanzadoras y por supuesto, hay veces que les digo a las generaciones, vienen mejores, saben idiomas, saben tecnología, Totalmente. tienen un gran instrumento democratizador que es la tecnología. Entonces, por favor, denle contenido a esto, porque eso es lo humano, darle contenido. Y bueno, pues al contrario, yo sí tengo mis esperanzas bien puestas y con la certeza de que siempre será mucho más alegre trabajar para la construcción que para la destrucción. Claro, ¿no? Y sobre todo en esta situación tan compleja de México en concreto, ¿no? En este momento, es decir, si es compleja la solución, no es que sea imposible, solo es que es compleja. Dices, no tenemos, nadie tiene la última palabra de si aplicamos mi plan ABC vamos a salir de esto, no, pero eso hace obligatorio el diálogo y efectivamente, como bien dices, Margarita, más apasionante la solución. Dices, y en la formación de la esperanza en estos chicos, el acompañarles, hacerles preguntas grandes, ¿no? Con qué les resuena el corazón, formarles en el asombro, motivarles, lo que bien decías ahora de las reuniones, porque lo decía así y lo veo, ¿no? Y creo que también a mi tocaya le habrá pasado, éramos las típicas intensas que en prepa organizabas cosas y efectivamente te comen luego unos problemones, pero sabes que es así, ¿A qué entonces horas como dije que querías yo hasta lo una hacía? claro, una resiliencia distinta, ¿no? Y se te van haciendo, pues primero esos retos y luego otros y luego otros y luego otros. Y dices, bueno, pues moriremos cansadas pero contentas. Entonces, Sí, hay que de entregar algo el hay. asunto, ¿eh? Todo el cuerpo usado, toda la Claro, inteligencia, claro, por claro, más que claro, se claro, claro, sí. usado, claro, cansadas, por supuesto, pero Exactamente, eso, pero no nos aburriremos. No tanto, salió una entrevista que me gustó mucho, que le preguntaban a varias personas, posturas políticas, religiosas, etcétera, hace cuánto que no aprendían algo de gente que no pensaba como ellos, ¿no? Y yo tengo una fichita en el teléfono, que de hecho la tenía antes en un cuaderno, ahorita la tengo ahí en el celular, donde voy apuntando preguntas que me ayudan a mí a hacérmelas y las guardo para algunas actividades con jóvenes y tal. Y ahora te la preguntaríamos a ti, Margarita, ¿hace cuánto que no aprendes algo o cuándo fue la última vez que aprendiste algo de alguien que no piensa como tú, de ese otro? no, en política lo tienes que hacer constantemente porque te toca siempre hablar con otra persona, con alguien que piensa lo otro, que piensa de manera distinta. Y eso también por eso es tan importante los puntos de encuentro, cuando los separas, ese gran peligro. Yo, por ejemplo, hace poquito estaba, no voy a decir precisamente los lugares porque puede ser complicado. Estaba yo hablando con en una iniciativa de ley y entonces estaba una de las promotoras que pertenecía al partido oficial de Morena y yo dije tal, y hice un reconocimiento y luego le escribí a la persona para decirle, oye, felicidades, la iniciativa es buenísima. Y me contestó bien bonito, ya bien bonito. Entonces, como que esta parte, como que dices, aquí aprendemos todos, ¿no? Entonces, esa parte sí es fundamental. Y luego como maestra siempre hay un alumno que piensa distinto a ti, que te ayuda muchísimo y que te lo dice con mucho respeto. Nunca he recibido de quienes piensan distinto a mí una falta de respeto. Claro, normalmente mis alumnos son de 18, suelen pensar distinto a través de una pregunta, y la tienes que reconocer, que tienes que respetar mucho la pregunta porque en el fondo hay un pensamiento distinto y que también lo está preguntando de veras para que tú expongas y ya, ¿no? Y que además
pues no eres su par, así que cuidado, ¿no? No le estás imponiendo, si estás diciendo. Entonces, yo creo que a mí sí me ha tocado afortunadamente. También es cosa que te lo propongas. Y hace poco, y hay cosas que tienes que tener estrategias para tender la mano, o sea, para encontrarte. Hace poco, una persona morena pidió un acuerdo para niños migrantes, que es un tema que me encanta, niños y niñas migrantes, y que lo trabajé muchísimo. Y que, claro, sin falsa modestia, pero me acuerdo una vez uno de Washington diciendo, la señora que metió este tema se llama Margarita Zavala, y así lo dijo, entonces me sentí muy acá. La verdad lo metieron los argentinos en el 2008, pero bueno, creo que fue en algún momento todos nos metimos ese tema, entonces cuando yo traté ese tema en Davos, esta persona lo dijo ya, pero la verdad los argentinos habían hecho un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Pero bueno, volviendo al tema, ella metió un acuerdo de ello. Y yo ahí mismo iba a decirle que me sumaba, o sea, públicamente, que me sumaba. Pero tuve que entender la circunstancia. A mí generan, por quedar bien con el presidente de la República, generan una pública animadversión en mi contra. Suelen gritarme todo el tiempo. Entonces no le iba a hacer ningún favor a ella. Ella era rijosa y entonces también era capaz de contestarme diciendo, no quiero. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Entonces me esperé y cuando lo discutimos en la comisión correspondiente, ella fue y yo pedí la palabra para decirle, te lo quise decir en público, pero creí que no era prudente, porque te colocaba a ti en una situación muy incómoda. ¿Con quién querías? Si querías quedar bien con tu partido, con el ánimo polarizado, tendrías que haberme contestado, no acepto la unión o la suma, no acepto el apoyo, podía hacerlo y estábamos en niveles de mucha confrontación. Entonces también muchas cosas tienes que entenderlas. Entonces ahí le dije, Oye, y le dije, en ese foro más pequeño, ¿cómo reaccionó? no, muy bien, le dio mucho gusto. Ay, muchas gracias, diputada. Pues sí. No? Entonces le dije, yo trabajé mucho, el día que quieras te doy los datos y lo vemos. Y claro, al final de cuentas hay que aprender a encontrar eso. Y ella lo recibió perfecto. Entonces, a lo mejor si lo hubiera dicho en público y me hubiera aceptado medio a regañadientes, pues me gustó más su aceptación personal con un esfuerzo, ¿no? De esperarme a su momento y que no fuera yo tan protagónica, sino que fuera así. Entonces, yo creo que uno tiene que aprender del otro. Y si no, y eso de hace cuánto es muy interesante. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando terminó la elección de Hillary y Trump, hicieron un estudio de las redes sociales y por ahí no lo encuentro, pero habrá que encontrarlo, en donde todos los de Trump y todos los de Hillary, en ese estudio, el 99% nunca había tenido contacto con el otro. O sea, solo Justo. se cilindrearon. Entonces, cuidado con ello. Entonces, si tú no has encontrado al otro, búscalo, porque si no, se te va a complicar personalmente la vida. Y tú crees que vas a estar trabajando en convencer a los demás, ¿no? Te están oyendo entre los mismos, hagamos un esfuerzo por encontrar al otro. Y con estrategia. Totalmente. Entonces, bueno, la política te enseña eso. Yo no sé por qué no le gusta a la gente la política, aprendes Yo mucho. creo que el punto es ese, que no la entendemos como debe de ser, que no entendemos que la política es algo que o sea, lo vemos justo, como decimos hace rato, ¿no? Como tema partidista, sin entender que son las realidades que a todos nos convienen y que a todos o sea, que a todos nos tocan y que tendríamos que formarnos mucho más en esta realidad para poder no nada más saber qué me interesa y qué me viene a mí bien, sino cómo puedo sumarme. Y en este sentido, quisiera que fuéramos como concluyendo un poquito. A manera como de conclusión, siempre invitamos a que digamos como cosas, bueno, una idea principal que quisieras que la gente se quedara, pero antes de la idea principal, yo te quisiera pedir que nos dieras 3 consejos o 3 puntos en concreto que querrías que la gente entendiera como estos pasos para poder construir una sociedad como la que queremos, ¿no? O sea, tal cual así decir, a ver, si nos llevamos de tarea como buena maestra, estos 3 son los puntos en los que tendríamos que seguir trabajando, seguir fortaleciéndonos y seguir construyendo a cualquier persona que nos escuche. Voy a tomarla como la última parte, quizá por lo que estamos viviendo es importante encontrar al otro y plantearlo. Y cuidado con los escenarios.
tienen que ser escenarios de encuentro, no tienen que ser escenarios de polarización. Y eso a veces irrumpe con nuestra idea de que todo es espectacularidad y todo tiene que ser un espectáculo, y eso no nos ayuda en nada. Entonces, no es pan y circo, entonces ese encuentro tiene que estar en los escenarios que permitan el verdadero encuentro. Luego, el diálogo no es una suma de monólogos. Entonces, el diálogo tiene que ser eso, y para que se dé tiene que ser sobre ideas, y los sentimientos se valen, pero no pueden marcar todas nuestras decisiones. Las ideas, para eso somos racionales y nos permiten profundizar hasta en los propios sentimientos. Y luego, no hay que cansarse, no hay que cansarse. Esto requiere de esfuerzo y de mucha valentía, y parte de lo valiente se expresa en la constancia de tu actuar, en la permanencia y que también se traduce en congruencia. Es ese ser valiente que es el coraje también de buscar la verdad y de saber y proponerte distinguir el bien del mal. Te equivocarás, pero no sueltes esa búsqueda. Yo creo que es por ahí, en toda la parte pragmática, la parte práctica y la parte también de profundidad, tiene que ser ahí. Y solos, no, solos, a ninguna parte, ¿eh? Aquí vamos a acompañar. Totalmente. Margarita, ¿qué libros, qué cuentas, qué podcast nos recomendarías tú para seguir profundizando en este tema? A ver, hay un libro que se lo acabo de regalar a algunos de mis alumnos. Soy bien abogada, ¿eh? Matar un ruiseñor de Harper Lee, que me encanta, es una cosa hermosísima, es un clásico. Tratemos de ir a algunos clásicos, por favor. Luego yo estoy terminando de leer El arquitecto del universo, ya de Liv Shafak, que bueno, la verdad lo acabo de terminar, que es muy bonito, sobre Estambul, ya me dio ganas de Estambul, y es sobre un arquitecto Sinan, que es también musulmán, muy, muy interesante. Y estoy leyendo ahorita, estoy empezando a leer también, es que no sé si lo traigo, de un autor que a mí me gusta mucho, Soshuko Endo. Él hizo Silencio, el libro de Silencio, que es profundísimo, que es una maravilla, y estoy empezando a leer otro ahí el siguiente de él, y uno de Alberto Ruy, que es que normalmente yo el que recomiendo son los que estoy leyendo. Creo que hay otros libros muy buenos, pero estoy diciendo los míos. Yo leo normalmente 2 libros al mismo tiempo, y entonces el que estaba yo leyendo con el arquitecto del universo, hay uno de Alberto Ruy que es de Ana Akhmatova, que es muy interesante porque son digamos, quien la pone de narrador es la policía secreta, que la meten como amiga, y entonces va narrando toda la vida de Ana Akhmatova. Es una mujer fuera de serie en Rusia, y muy interesante, que enfrenta a Stalin, y es increíble, pero no la mata el sistema porque hay algo ahí, ¿no? Pero pues es un gran libro que además te hace entender mucho la condición humana de un dictador, de quien acumula mucho poder, y la condición humana de los que le acompañan. Un totalitarista. ¿No? Entonces, no sé. Y bueno, este libro del arquitecto del universo, hay una parte que me encanta, muchas partes, pero cuando va explicando, donde pongas el puente, no es donde quieras, revisa los cimientos. El puente puede ser corto o largo, o grande, ¿no? Los cimientos, es ahí. Y algún otro dice también cuando ven la obra, etcétera, dice, cuidado, le dice el arquitecto, ¿no? La cercanía te da una determinada ceguera. Si tú tomas distancia, lo ves mucho más claro. Sí. Y hay que tomar distancia. Ganas también. Perspectiva, efectivamente. Pues sin duda tiene muchísimo que ver con el tema. Yo me tomo nota. Lecturas para el veranito. Y luego de película, La Misión. Me encanta La Misión. Además de que es una música extraordinaria, la de Ennio Morricone. Y otra que me gusta mucho, Stand By Me, me gustó muchísimo. Entonces, bueno, hay muchas ahí. Soy muy cinéfila, me encanta el cine. Yo te recomiendo para ti, para tus alumnos, que imagino que ya la habrás visto, pero también creo que viene a cuento con esto de alimentar grandes pasiones. La vida secreta de Walter Mitty.
Sí. Eso, aprender a confiar en los verdaderos y profundos sentimientos. Margarita, pues eso, muchísimas gracias, de verdad. ¿En qué cuentas podemos seguirte la pista para que quede aquí en el podcast? Tenemos las cuentas de mzabalagc, bueno, ese es mi correo, @gmail.com, y el Twitter es @mzabalagc, y aquí me están pasando, el Facebook es Margarita Zavala MX, con mayúscula, y el Instagram, @mzabalagc. Está bien. Perfecto. Aparecerán aquí con el episodio. Muchísimas gracias. Efectivamente, tú decías en un momento que habías hecho ya reír a Dios mucho. Bueno, eso nos da mucho gusto, ¿no? La gracia divina, nunca mejor dicho, ¿no? Que le hará mucha gracia a todo. Yo no sé qué futuro te depare, ¿no? La vida en la política, en el servicio. Yo, la verdad, me atrevo a decirlo en nombre del equipo, te agradezco un montón tu legado, ¿no? Hasta ahora, y el que esté por venir, sea el que sea, yo espero que sea el mejor de los escenarios, pero bueno, sea el que sea, y en cualquier caso también me imagino que te lo dirá mucha gente, pero puedes estar ya muy, muy tranquila de estar impresionando ya muchas vidas, muchas, ¿no? Ojalá sean más, pero ya gracias, son muchas. Paulina. Gracias a las dos. Sí. Y a quien nos acompaña. Muchísimas gracias por tu tiempo, Margarita, por todas estas ideas que nos compartes, y sobre todo porque creo que, como tú dijiste, esto tiene que ser disfrutándolo, con expectativas y sabiendo que hay esperanza, que creo que eso es lo más importante. Entonces te agradecemos un montón, te mandamos un gran abrazo, y bueno, pues a seguir construyendo, porque esto nos toca a todos, en lo cortito, en lo grande, en las pequeñas o en las grandes decisiones. Y bueno, a los que nos están escuchando, si este episodio les sirvió, por favor no se le olviden de compartirlo para que llegue a más gente, para que sigamos construyendo, y no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos encuentran como No La Típica Feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias, Margarita, y nos vemos a la próxima. Que estén súper bien. Hasta luego. Adiós.